Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. A finales de diciembre de 1830 y principios de enero de 1831, el profeta José Smith recibió revelaciones del Señor en las que se mandaba a los santos de Nueva York que se congregaran en Ohio. Esto ya lo vimos en lecciones anteriores. En Colesville había 68 miembros, en Fayette había 80 y en Manchester 50. Con este mandamiento empezaba el recogimiento de los santos en esta última dispensación. Los miembros que obedecieron este mandamiento enfrentaron muchas dificultades al tener que dejar sus propiedades atrás y llegaron a Ohio con muy pocos recursos. Los miembros de la rama de Colesville salieron a mediados de abril de 1831, dirigidos por Newell Knight, y después de un viaje de un mes, por las demoras provocadas por las inclemencias del tiempo, llegaron a Ohio a mediados de mayo. Según Newell Knight, cuando llegaron se les aconsejó que permanecieran unidos y que fueran a Thompson, una población cercana, porque allí un hombre llamado Lyman Copley era dueño de una gran extensión de tierra y la ofreció a la iglesia para que la ocuparan. En Thompson, Ohio, se recibió la revelación que se encuentra en la sección 51 de Doctrina y Convenios, en la que se dan instrucciones necesarias para el establecimiento de los santos que estaban llegando. El Señor les dijo lo siguiente: hablaré a mi siervo Edward Partridge y le daré instrucciones sobre la manera de organizar a este pueblo, porque es necesario que se organicen de acuerdo con mis leyes. Estas leyes son las que rigen la llamada Ley de Consagración, que es el tema central de la sección 51 de Doctrina y Convenios. El Señor les mandó que la ley de consagración debería funcionar de la siguiente manera. Edward Partridge debería asignar a las familias que estuvieran dispuestas a vivir esta ley una propiedad según sus circunstancias, carencias y necesidades, y les daría una escritura que les aseguraría lo recibido como propiedad privada. Porque la ley de consagración, o la llamada Orden Unida, es un sistema de propiedad individual, no comunal. Lyman Copley había acordado permitir que los santos de Nueva York vivieran en su propiedad a cambio de que llevaran a cabo mejoras en sus tierras, que tenía unos 307 hectáreas. Poco después de su llegada, los miembros de la rama de Colesville comenzaron a cultivar las tierras y a edificar sus casas. Mientras los santos se estaban estableciendo en sus tierras, Lyman Copley viajó con los misioneros a North Union, Ohio, para predicar el Evangelio a los Tembladores, un grupo religioso al que Lyman Copley había pertenecido anteriormente, como vimos en la última lección. Ya vimos que la misión no tuvo éxito y cómo Lyman Copley comenzó a dudar de su testimonio sobre el mensaje del Evangelio restaurado.
Más tarde, Lyman Copley, acompañado de Ashbel Kitchell, dirigente de los Tembladores, fue a su granja y pidió a los santos que abandonaran su propiedad. De esta manera, Lyman Copley quebrantó el convenio que había hecho con el Señor de consagrar su granja a la Iglesia. Joseph Knight Jr. escribió que, a pesar de todas las mejoras que los miembros de la Iglesia habían hecho en las tierras durante el poco tiempo que estuvieron viviendo allí, tuvieron que abandonarlas y encima Lyman Copley les hizo pagar $60 por supuestos daños en su propiedad. Sin saber qué hacer, Newell Knight y otros élderes del grupo de Colesville acudieron al profeta en busca de guía, y José preguntó al Señor el 10 de junio de 1831 y recibió la revelación registrada en la sección 54 de Doctrina y Convenios. La decisión de Lyman Copley de desalojar a los miembros de la rama de Colesville de sus tierras no solo supuso que quebrantara el convenio sagrado que había hecho de consagrar su propiedad al Señor, sino que provocó que los santos de Nueva York, que también habían hecho un convenio de consagrar todo lo que tenían, no pudieran cumplir con el suyo. Por tanto, el Señor les dijo que ese convenio quedaba nulo y sin efecto. El Señor habló entonces de las responsabilidades de quienes quebrantan los convenios, prometiendo misericordia para los que los guarden. Vivir la ley de consagración no era obligatoria, sino que se administraba según el principio del albedrío, tal como lo explicaron en una carta al obispo Partridge, firmada por José Smith, Sidney Rigdon, Frederick G. Williams y Martin Harris, con fecha de junio de 1833. En esta carta decían lo siguiente: todo hombre debe ser su propio juez sobre cuánto debe recibir y cuánto permitirá que quede en manos del obispo. El asunto de la consagración se debe llevar a cabo mediante el consentimiento de ambas partes. Por tanto, quienes consagren propiedades al obispo de Sion y luego reciban una herencia a cambio, deberán mostrar de forma razonable al obispo lo que realmente necesitan para su mantenimiento. Los santos de la rama de Colesville hicieron muchos sacrificios para abandonar sus hogares en Nueva York y trasladarse a Ohio, tal como lo mandó el Señor. Y, como hemos visto, al poco tiempo de haber llegado, les mandó que se mudaran nuevamente, porque Lyman Copley los desalojó de sus tierras, y esta vez tenían que ir a 1.450 kilómetros hacia el oeste, al condado de Jackson, Missouri. La promesa de que el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna, seguramente ayudaría a fortalecer la confianza de los santos en el Señor durante estos tiempos difíciles. Los términos mayordomo y mayordomía se relacionan con la ley de consagración y se refieren a los recursos o terrenos dados por el Señor a quienes han consagrado todo mediante un convenio. El elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que las mayordomías también son responsabilidades y deberes personales que tenemos. Vivimos en tiempos peligrosos en los que muchos creen que no somos responsables ante Dios y que no tenemos una mayordomía o una responsabilidad personal por nosotros mismos y por otras personas. Muchos en el mundo se centran en el placer personal, se ponen a sí mismos en primer lugar y aman los deleites más que la rectitud. No creen que son guardas de su hermano. Sin embargo, en la Iglesia consideramos que esas mayordomías son una responsabilidad sagrada.
Los principios de responsabilidad y mayordomía son muy importantes en nuestra doctrina. En la Iglesia, la mayordomía no se limita a una responsabilidad material. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: somos mayordomos de nuestro cuerpo, mente, familia y propiedad. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y del necesitado. Y el elder Cook continuó diciendo: con respecto a nuestra mayordomía sobre la familia, algunos de nuestros dirigentes nos han enseñado que cuando nos presentemos ante el Salvador y Él nos pida que demos un informe de nuestras responsabilidades terrenales, dos preguntas importantes se referirán a nuestra familia. La primera será sobre la relación que hayamos tenido con nuestro cónyuge y la segunda sobre la relación que hayamos tenido con nuestros hijos. En todas las gestiones de nuestra mayordomía seguimos a Jesucristo. Tratamos de emular lo que Él nos pidió que hiciéramos, tanto por medio de sus enseñanzas como por medio de su ejemplo. Mi esperanza es que ustedes reconsideren personalmente y como familia las mayordomías de las que son responsables y por las cuales tendrán que responder. Ruego que lo hagamos sabiendo que, en última instancia, somos responsables ante Dios. El principio de la mayordomía nos enseña que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos los mayordomos o administradores de lo que recibimos. Somos pues responsables de todo lo que tenemos, que tendremos por tanto que responder ante Dios por la forma en que hemos administrado los bienes terrenales. Como dice el título de la lección, el Señor espera que seamos mayordomos fieles, justos y sabios de todo aquello que recibamos en este mundo. Tenemos el albedrío en el uso de nuestras mayordomías, pero un día tendremos que dar cuentas ante Dios. Demasiadas personas actúan de forma irresponsable en este mundo, pensando que no habrá consecuencias de su conducta. Pero recordemos algo fundamental. En este mundo podemos hacer lo que queramos, pero es muy importante que tengamos buenas razones cuando Dios nos pregunte por qué lo hicimos.